hay una cuestión de fondo que uno se pregunta todos los días que llegan PowerPoint por internet, amigos que le mandan a uno cosas, compañeros de trabajo, ¿sí? Acerca del futuro. ¿Sí? ¿Cuál es el futuro que nos espera? ¿Sí? Y esa pregunta por el futuro, un futuro que está marcado, como se señalaba al comienzo, ahora en las palabras de introducción, un futuro que está marcado por la ciencia y la tecnología, un futuro que está marcado por otras cosas que antes no sentíamos igual, por el cambio climático, por ejemplo, ¿sí? Cambios en el empleo, etc. Podemos... Un futuro que nos lleva a preguntarnos, ¿sí? Esto. Pensemos por un momento, ¿sí? ¿A qué se enfrentarán nuestros estudiantes en el futuro próximo? Pensemos si somos docentes, por ejemplo, en la educación primaria, en 20 años, ¿cuáles son los escenarios de estos chicos? ¿Sí? Escenarios a nivel ambiental, escenarios sociales, ¿sí? Situaciones nuevas a nivel laboral. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dice que el mundo, el futuro, ¿sí? sobre el cual deberíamos prepararnos, tiene algunas características. Es un mundo volátil, ¿sí? Incierto, complejo y ambiguo. Imagínense ustedes semejantes 4 términos. Volátil, como los mercados volátiles, ¿sí? Un mundo que se nos escapa profusamente a las velocidades electrónicas, un mundo que tiene nuevas transformaciones definidas por todo el mundo electrónico, es un mundo incierto, ¿sí? Inestable. Los chicos terminarán formándose aquí, terminarán trabajando en otro país y seguramente estarán migrando de un lado para otro, porque la fragilidad del empleo va a ser una constante, ya lo es, una constante. Hay un sociólogo que tiene un libro bellísimo donde habla de que el trabajo, precisamente, estamos perdiendo esa posibilidad de un trabajo real, ¿sí? Las familias de los nuevos profesionales que migran de un lado a otro no logran hacer relaciones con el vecindario porque están 2 años acá, el empleo se acaba, hay que buscar en otro lado, etc. Se vuelven trabajadores globalizados, ¿sí? Sin arraigos específicos. Un mundo que es absolutamente complejo, ¿sí? Y la complejidad en este caso está muy relacionado con muchos factores demográficos, por ejemplo, cambios, transformaciones demográficas que estamos viviendo, un mundo completamente ambiguo, impactado por el cambio climático. No hay nada que podamos pensar por fuera del cambio climático en el futuro próximo. Ya lo estamos viviendo. En Colombia, por ejemplo, el cambio climático ya está empezando a afectar. Por mencionarles un ejemplo, un producto que ustedes conocen muy bien, el café, ¿sí? Ya está empezando a afectar porque el café se cultiva a temperatura templada, ¿sí? Y a medida que se calientan, ¿sí? Se calientan las regiones, hay que escalar con el café, hay que subirlo en los pisos térmicos, y eso tiene unas complicaciones a nivel de los recolectores de café, a nivel del suelo, a nivel de las aguas, etc. ¿Sí? El cambio climático generará desplazamientos entre las personas. ¿Sí? Nomás tuvimos hace un mes una gran avalancha de un río en el sur del país y bueno, tuvimos más de 100 personas que fallecieron, desaparecen barrios, etc. ¿Sí? Y eso se ha generalizado en América Latina. El cambio climático afectará, hay especies de productos, hay tipos, por ejemplo, el aguacate, ¿sí? Va a ser un producto que se afectará muchísimo del cambio climático. Por no mencionar ya pérdidas en la biodiversidad. O sea que son variables que tendrán que enfrentarse los chicos, ¿sí? ¿Y qué hablamos del trabajo? Empresas como Uber, por ejemplo, la empresa de taxi ya más grande del mundo, y
no tienen un solo taxi, ¿sí? Igual pasa con empresas hoteleras como Airbnb, que son opciones interesantes, pero terminan por modificar toda la estrategia comercial. Los nuevos negocios se soportan sobre las nuevas tecnologías. Leía en estos días de una plataforma que hay en este momento en Estados Unidos que te da un acceso a información sobre consultas legales, ¿sí? Acceso a información sobre consultas médicas. Mejor dicho, todo tiende a reemplazar mucho, ¿sí?, al sujeto. Y los maestros, ¿sí? Y los maestros, con esta proliferación también de nuevos cursos, nuevas plataformas de aprendizaje, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Cuál es nuestro rol en ese contexto? Es realmente un mundo de muchos desafíos. Los cambios sociales, ¿sí? Migraciones, estamos enfrentados a migraciones de poblaciones, ¿sí? Desplazamientos. Naciones Unidas mencionaba que en los últimos años, en los últimos 2 o 3 años, ha habido una migración mayor que la que se presentaba hace unos 5 años, de grandes poblaciones, no solamente por el conflicto de Siria, ¿sí? De modo que el mundo que tenemos, el mundo, digamos, es un mundo que es paradójico, es un mundo que tiene una dualidad, ¿sí? Es un mundo de mucha riqueza, mucho desarrollo tecnológico, pero la riqueza también está concentrada, ¿sí? El desarrollo tecnológico pues también se focaliza más en unas poblaciones que en otras, ¿sí? Es un mundo que también tiene unos niveles de exclusión importantes, ¿sí? Es un mundo al que los estudiantes nuestros alumnos, ¿sí?, deben prepararse. Y en ese contexto es donde aparecen algunas posibilidades. ¿Cómo construir? La OCDE, por ejemplo, dice: necesitamos preparar a los jóvenes para este mundo, ¿sí? Y uno de los grandes principios, una de las grandes herramientas para prepararlos es que puedan atender, formular y resolver problemas. Esa sería una primera condición. Pero no es suficiente, porque podemos resolver un problema y ser solo eficientes desde ese punto de vista. Necesitamos resolver problemas de manera responsable, ¿sí? Esa partecita no aparece en la OCDE, ¿sí? Lo que sí es, obviamente, una intencionalidad de la educación en ciencia, tecnología y sociedad. Para nosotros sí es muy importante que la acción, ¿sí?, enfocada a resolver un problema del futuro tenga un principio responsable. Hace muchos años un filósofo alemán de nombre Hans Jonas decía que ya no se trata de ser eficientes, sino de ser responsables. Hemos desarrollado toda una ingeniería y toda una ciencia en el siglo XX muy eficientes, pero necesitamos ahora darle un sentido de responsabilidad a ella. Y de eso trata un poco la educación CTS, y en general el enfoque CTS. Pero bueno, ¿qué significa la responsabilidad en este contexto? Primero que todo, necesitamos abandonar una idea restrictiva de la responsabilidad, ¿sí? Una idea que es muy familiar, ¿sí?, centrada en la obligación, en el cumplir órdenes, en el rendir cuentas, ¿sí? La responsabilidad, el concepto moderno, ¿sí?, y el concepto más vinculado a ciencia y tecnología, tiene otras connotaciones. El sentido actual implica ser conscientes de algo, asumir un compromiso por las acciones que generen. De modo que somos responsables en la medida que asumimos compromisos con lo que nos sucede. Uno de los problemas, por ejemplo, de la participación pública en los temas de ciencia y tecnología, diagnosticado a nivel internacional, es considerar que la gente, como no le sucede a ella de manera directa, ¿sí?, pues no toma ningún partido, no toma ninguna acción correctiva. A eso le han llamado el síndrome NIMBY, ¿sí?, en el sentido de decir: not in my backyard, no en mi patio trasero, no tiene que ver conmigo, entonces no me meto. Y resulta que en los temas de ciencia y tecnología está el nivel de concatenación de las cosas, ¿sí? En una sociedad como la que vivimos, como sociedad de riesgo, está el nivel de concatenación que todo termina por ser parte nuestra. El sentido actual de la responsabilidad, pues, es aceptar compromisos, ¿sí?, cuidar de otros, preocuparse por ellos, promover la creatividad personal.
No es una carga, en ningún sentido, no es una carga. Aprendizaje, la responsabilidad, es una característica natural del ser humano. Dicen los filósofos que da un sentido de alegría, es un sentido existencial y esencial a la vida humana, tanto individual como social. ¿Qué es lo que aspiramos entonces? Desarrollar la responsabilidad. Necesitamos desarrollar la responsabilidad como parte de la preparación de los chicos, de los estudiantes para el futuro. Una persona asume la responsabilidad cuando se convierte en agente responsable. Esto significa que le importa algo directamente y por lo que se preocupa, y algo que va más allá de su sentido individual, algo que pasa a nivel colectivo. Ese es el sentido moderno de la responsabilidad, algo que tiene que ver conmigo como individuo, pero también conmigo, ¿sí?, como conjunto, como miembro interdependiente de un colectivo. Ese desarrollo de la personalidad es parte esencial, fundamental de la educación. Esto podría sonar, quizás podría sonar algo ya muy conocido por todos, pero ahora le vamos a introducir un sentido de la responsabilidad relacionado con los temas de ciencia y tecnología, que es un poco lo que nos importa desde el enfoque en ciencia, tecnología y sociedad. Apuntamos entonces hacia un mayor bien, hacia la felicidad de los miembros en una sociedad justa y virtuosa. Solo o como miembro de una comunidad, el ciudadano, en este caso él o el estudiante, puede contribuir a que la comunidad avance hacia el mayor bien común. Pero ¿de qué bien común estamos hablando cuando nos referimos a temas de ciencia y tecnología? Es aquí donde interviene una segunda parte, ¿sí? Partamos de este presupuesto. La ciencia y la tecnología afectan a la sociedad al menos en 3 formas. Miren ustedes, esto lo dicen teóricos de CTS, sobre los cuales se ha trabajado, dijéramos, se han formulado propuestas, ¿sí?, basadas en la responsabilidad, en el aprendizaje de la responsabilidad en temas de ciencia y tecnología. La ciencia y la tecnología afecta directamente, bien sea positivo o negativamente, las necesidades de las personas. Yo creo que ya nadie puede vivir sin el celular, eso se nos ha vuelto pues como una prótesis, ¿cierto? Yo creo que uno sale, ahorita mismo yo me tocaba y no lo sentía, por fin sí. Igual no funciona para nada, no me entran las llamadas, pero le parece que algo se va a perder si uno no lo tiene, ¿sí? Todo está vinculado en este momento a la ciencia y la tecnología, nuestros medicamentos de todos los días, ¿sí?, el control que hacemos del tiempo, ¿sí?, nuestro trabajo, las relaciones afectivas, si la pareja se va, etc. No hay nada que lo esté pasando en este momento por los temas de ciencia y tecnología. O sea, afecta directamente, para bien o para mal, ¿sí?, porque también sabemos que cambios tecnológicos afectan la organización del trabajo. Introducimos una nueva estrategia empresarial al interior de una organización, introducimos un cambio tecnológico, cambiamos la plataforma, por ejemplo, de la comunicación en la empresa, y perfectamente se pueden quedar 5 personas por fuera del trabajo, o sea, sin nada que hacer. O sea, hay una estructura que está absolutamente involucrada. Los futuristas sobre los temas de ciencia y tecnología dicen, bueno, si logramos que, por ejemplo, a la vuelta de 10, 15 años, la mayoría, un porcentaje muy alto de los vehículos, carros, se manejen solos, ¿sí?, pues no vamos a necesitar taxistas, ¿sí?, seguramente. Es más, si tenemos más tiempo, el coche es más autónomo y nosotros nos libera tiempo, pues podremos, por ejemplo, leer mientras nos desplazamos de un sitio a otro, ¿sí? Cosas de ese tipo ya se están ventilando, y no de 50 años, no. Ya ustedes saben que hay empresas como Apple, por ejemplo, que está trabajando en diseños de vehículos. ¿Sí? Los nuevos negocios, ¿sí?, Google está trabajando sobre las nuevas propuestas de negocios basadas en las tecnologías.
Y eso no será una cosa distante para nosotros. Aquí, como en todos los países de América Latina, llegan los cambios tecnológicos. Con retraso, como lo queramos llamar, pero llegan igual, ¿sí? Con diferencias, etc. La ciencia y la tecnología afecta también directamente la estructura social, haciendo cambios directos, por ejemplo, nuevas modalidades de transporte, cambian la movilidad de las personas en un momento dado, pero también crean nuevas oportunidades. Y esta es otra posibilidad también directa. En ese contexto, los estudiantes asumen, ¿sí?, la responsabilidad en temas de ciencia y tecnología con las transformaciones que genera en su entorno y en la comunidad y con los valores. Esto es muy importante porque la parte cultural, ¿sí?, incide muchísimo. Los chicos son más proclives a la ciencia y la tecnología, son incluso bastante poco críticos con ella, ¿cierto? Ellos han nacido en un contexto de las nuevas tecnologías, ellos se mueven mucho más fácil por las redes sociales, ellos no tienen problema en presentar su identidad, ¿sí? Ellos incluso hacen, mejor dicho, hacen y deshacen lo que ya personas con más edad, como en mi caso, como muchos seguramente, pues nos cuesta más dificultad. O sea, ellos no tienen problema en entablar amistades con cualquier persona en otro lado del planeta, ¿sí? Y los tratan como si lo estuvieran al lado. O sea, es una maravilla, pero al mismo tiempo un desafío sobre el tema de la relación interpersonal. ¿Qué es lo que afirma Ciencia, Tecnología y Sociedad? ¿Sí? Que es posible vincular a la comunidad, y en este caso pues los estudiantes, en temas de ciencia y tecnología como parte del aprendizaje de la responsabilidad. A través de la ciencia y la tecnología se puede promover la responsabilidad. Y la participación de las personas, en este caso de los estudiantes, puede estar orientada a muchos aspectos del centro docente. Podemos trabajar, por ejemplo, evaluando tecnologías, los colegios rurales que trabajan con tecnologías agropecuarias, por ejemplo, cómo podemos mejorar el contexto de la tecnología de producción agrícola, de trabajo con a nivel pecuario, por ejemplo, cómo podemos disminuir el impacto ambiental. Eso se convierte en una oportunidad de un proyecto en ciencia, tecnología y sociedad. En la medida que colocamos la noción de responsabilidad, cómo logramos que ese proyecto, por ejemplo, contribuya a la seguridad alimentaria de la comunidad, ¿sí? Cómo logramos construir vínculos entre los padres de familia y los chicos con proyectos tecnológicos, ¿sí?, evaluando las tecnologías. Estos son proyectos educativos con sentido de responsabilidad. ¿Cómo mejoramos, por ejemplo, una cuenca hidrográfica sobre la cual nos estamos sirviendo, ¿sí?, cercana? ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Cómo podemos mejorar digamos, los problemas de deforestación que tiene? ¿Sí? ¿Cómo limpiamos un poco el río de lo que nos estamos sirviendo? Los temas del tratamiento de aguas residuales. Hay muchas cuestiones de carácter tecnológico al interior de las instituciones, en zonas rurales y urbanas, que pueden ser objeto de proyectos de investigación, ¿sí?, liderados por los docentes y los estudiantes, donde los estudiantes tomen un papel activo y un papel con un sentido de responsabilidad. A eso es que me refiero cuando hablo sobre la posibilidad de que los estudiantes se vinculen como actores directos con sus conocimientos, sus representaciones, sus propias iniciativas. Esta mañana hablábamos en el seminario con el grupo de Ciencia, Tecnología y Sociedad que está participando ahora en la cátedra, que hay una metodología que es muy interesante, que ha sido muy usada en América Latina, que es la investigación-acción participativa. En la investigación-acción participativa, pues los chicos, la comunidad en general, participa en procesos de co-construcción de conocimiento, al igual que el experto, ¿sí? Las comunidades participan siempre en el mismo estatus. Claro, los chicos no saben lo mismo que sabe el profesor, tendrán otros conocimientos, otras habilidades, otras ganas de aprender, ¿sí?
De todas maneras, en cualquier caso, son estudiantes que están en proceso de formación. Se gana muchísimo vinculándonos como actores decisivos del aprendizaje a través de esta clase de proyectos. De modo que la participación puede favorecer la evaluación de tecnologías y desarrollar actividades tecnocientíficas a través de proyectos. La participación también puede favorecer la posibilidad de expresarse y tomar decisiones en temas de ciencia y tecnología. ¿Cómo hacemos para que por ejemplo, las localidades, las municipalidades nos escuchen frente a problemas que el centro docente identifica? Eso es importante y los chicos pueden ser protagonistas activos, ¿sí? Tenemos que darles la oportunidad para que así sea, y eso implica que el docente cambie su relación de poder al interior de la escuela, y los proyectos constituyen una excelente posibilidad para ese cambio, esas relaciones de poder. CTS trabaja muchísimo, la intencionalidad de CTS trabaja muchísimo en los temas de modificar la relación de poder en una asignatura, en un salón de clase y en este caso en los espacios propicios a los proyectos. Tenemos entonces aquí otra posibilidad. Otra más, por ejemplo, participar en procesos de coproducción de conocimiento. Muy importante. Yo creo que encontrar la manera de que nuestro conocimiento, ¿sí?, se construya solidariamente con los estudiantes, se construya de manera colectiva, ¿sí?, no imponer metodologías, sino trabajar con los estudiantes el diseño de metodologías propias, ¿sí?, que ellos participen desde el inicio de un proyecto hasta el final. Todo eso hace parte de involucrar a los estudiantes en proyectos de ciencia, tecnología y sociedad, ¿sí?, con una visión, como hemos insistido, de responsabilidad, desarrollar la responsabilidad. A nivel internacional, la participación social en general, ya no exclusivamente los estudiantes, la participación social viene en aumento en los temas de ciencia y tecnología. Cada vez hay más participación social. Incluso hay nuevas experiencias, nuevos instrumentos de la gestión de la ciencia y la tecnología que están relacionados con la participación de las comunidades. Por ejemplo, se viene ensayando a nivel de las universidades lo que se conoce como laboratorios sociales, laboratorios abiertos, laboratorios de innovación, ¿sí? Estos laboratorios son como unos ensamblajes normalmente inter y transdisciplinarios para atender necesidades sociales, colectivas, en donde también participan comunidades alrededor de determinados tipos de proyectos. Son nuevas formas de organización de la ciencia y la tecnología. Se ha visto en el contexto internacional que la participación está en aumento en algunos campos más que en otros. Por ejemplo, en los temas ambientales. Eso está ya identificado a nivel internacional. En América Latina los temas ambientales lideran la participación, y especialmente los temas de agua, los temas de gestión de agua y saneamiento. Tenemos en América Latina distintas modalidades de participación que han sido estudiadas. Por ejemplo, participación de comunidades para construir pequeños acueductos, ¿sí?, en zonas rurales o urbano-marginales. Las comunidades aportan mano de obra, aportan conocimientos relacionados con la localización de los acueductos, aportan conocimientos sobre la historia de los sistemas hídricos locales. Se ha visto también formas de participación directamente vinculadas a la evaluación de tecnologías de agua, por ejemplo. No todas las tecnologías urbanas son viables en el sector rural a nivel del agua. O sea, los sistemas de potabilización no son necesariamente, no tienen que ser los mismos. Hay otros sistemas de potabilización, por ejemplo, los sistemas que trabajan con filtración lenta en arenas, ¿sí? Son sistemas que son de bajo costo y tienen un nivel de eficacia y pueden ser administrados directamente por la comunidad. O sea, lo que estamos viendo en el contexto internacional es que cada vez más, ¿sí?,
La gente quiere hacer parte de las decisiones, ¿sí?, que tradicionalmente se le han dado a los expertos. Y estas posibilidades con los proyectos estudiantiles son un aprendizaje para ese proceso. Son un aprendizaje con mucho sentido. ¿Por qué esto es importante tener en cuenta a los estudiantes? Bueno, porque tenemos que permitirle, reconocerle a los estudiantes que tienen derechos que debemos respetar y valorar, pero que también tienen ellos deberes que asumir. ¿Sí? Dentro de la teoría filosófica, dijéramos, de estos temas, se habla de la justicia de los involucrados, que es poderle otorgar derechos a la comunidad, ¿sí?, poderlo reconocer con un estatus como portador de conocimiento, como portador de saberes, ¿sí?, y portador de decisiones, porque involucrado no es únicamente aquel que está afuera y lo voy a traer, sino vincularle la posibilidad de que tome decisiones. Allí es donde aparece el verdadero sentido del concepto de involucrado. Entonces, en el contexto nuestro, los estudiantes tenemos que reconocerles que tienen derechos, ¿sí?, desde el punto de vista de la justicia, desde el punto de vista de la democracia, ¿sí?, todos los ciudadanos deberíamos tener potencialmente la capacidad y la posibilidad de tomar algunas decisiones independientemente de que sea la ciencia y la tecnología, ¿sí?, porque obviamente la comunidad puede no saber un tema, pero la comunidad sí sabe lo que le afecta. Sí, puede no saber de ciencia, pero sí sabe lo que le puede afectar en un momento dado. Los estudiantes también tienen conocimientos, ideas, etcétera, tienen una percepción que hay que reconocer, que puede favorecer u obstaculizar el aprendizaje. Ustedes lo saben muy bien, ¿sí?, la mayoría son docentes, pero además esa participación favorece una perspectiva interdisciplinaria. Ya lo veíamos hoy, o sea, la interdisciplinaridad trabaja buscando articulaciones, sinergias entre los saberes para la acción, para el cambio social, para algún contexto de solución relacionado con un problema. Y esta es una gran posibilidad. Enriquece la discusión en un proyecto, ¿sí?, obviamente, y contribuye pues a este principio. Bueno, estas eran como las ideas centrales que yo quería compartir con ustedes. Me gustaría más bien, si hay comentarios, preguntas, entrar en una retroalimentación que pudiera ampliar algunos de los planteamientos que señalaba. Muchas gracias. Abrimos entonces este espacio para algunas consultas que quieran hacer los participantes del seminario. ¿Alguna consulta del público? Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo, soy profesor de diseño gráfico en un colegio religioso aquí de Asunción, Colegio Centenario. Me sacudió, señor exponente, cuando habló de asumir compromisos y de cuidar al otro. Si quisiera un poco profundizar más en eso, realmente como quien dice, me movió la estantería positivamente, creo, y me parece algo demasiado profundo. Entonces quisiera, si por ahí podía profundizar un poco. Bueno, profesor, muchas gracias, y además me alegra mucho que sea de diseño, porque si algo hay en este momento también, desde el punto de vista de la teoría, éramos abiertos hacia la comunidad, son las nuevas teorías sobre diseño participativo. ¿Sí? En el campo de la tecnología, por ejemplo, se viene desarrollando mucho todos estos temas que están relacionados con el diseño participativo, que es en últimas darle la voz también a potenciales usuarios de un problema tecnológico, un diseño tecnológico. Yo creo que tenemos, dicen los sociólogos, que estamos viviendo un mundo del narcisismo. Creo que no ha habido una época más narcisista que la actual, ¿sí?
y una época narcisista en la que pareciera que interesaran los valores individuales exclusivamente. Claro, hemos sido formados en un sistema social que privilegia la individualidad, ¿sí? Y la individualidad no quiere decir que debamos terminarla, porque por el contrario, una cosa es la individualidad, digamos, alimentada por el sistema social, ¿sí? Por el sistema capitalista, y otra cosa es la construcción de la subjetividad, ¿sí? En donde yo me represente, en donde yo construya mi identidad y además construya la posibilidad de la relación con los otros. Las teorías de la educación en valores plantean que los niños se van formando en valores que pasan de la heteronomía a la autonomía, ¿sí? Es decir, que pasan de la dificultad de tomar decisiones autónomas a el interés en el cual yo me reconozco como miembro interdependiente de una sociedad. O sea, uno no puede existir solo, somos humanos en la medida que tenemos una relación con los otros. Estén o no de manera directa presencial. Nunca estamos solos, de alguna manera siempre estamos tejidos, estamos circunscritos en relaciones sociales con otros. No hay posibilidad de vivir sino en el conjunto de la relación con los demás. Pero parece que no atendemos eso suficientemente. Los chicos no encuentran lazos de solidaridad, la competencia se ha vuelto una ley común, ¿sí? No se favorece la relación con los demás, la solidaridad, el compañerismo, ¿sí? Algunos le llaman a eso la ética, el cuidado del otro, etc. ¿Sí? Ese tipo de cosas es importante volverlas a retomar en el contexto de los temas de ciencia y tecnología, porque no se trata de... El mundo se enriquece cuando somos colectivos, ¿sí? Cuando estamos con los demás, cuando podemos tener una relación directa, ¿sí? Las nuevas tecnologías tienen una cuestión dual. Por un lado, ellos están conectados con mucha gente, por otro lado, no tienen una persona directa, presencial. Es increíble, pero los chicos hoy en día se reúnen a jugar, están todos al frente y juegan de manera virtual. O sea, esto tiene sus efectos en la relación y esto hay que mirarlo críticamente, ¿sí? No se trata de satanizar, ¿sí? Sino por el contrario, incorporarlos para darles más sentido humano. Yo creo que ese es un poco el mensaje. Bueno, veo también caras del año pasado, mis colegas de CTS el año pasado. Qué bueno. Hola. Sí. Sí, yo soy Laura Sayas, soy investigadora del Instituto Superior de Educación y docente de la Universidad Nacional de la Católica. Yo creo que lo que usted comentó recién respecto al narcisismo que dicen los sociólogos, bueno, en realidad no sé a qué autor específico usted se refiere, me gustaría saber porque nunca escuché, soy socióloga también. Yo lo que creo es que en el mundo haciendo hincapié en el mundo del aula, ¿verdad? Lo que pasa es que la escuela que continúa vigente es la escuela del siglo XIX, ¿verdad? Donde justamente lo que se formaba era para la producción y la producción era justamente para competir en el mercado. Y creo que ahí es donde en este siglo fallamos, porque continuamos trabajando con un modelo que ya pereció y que ya fue. O sea, en el siglo XXI, creo que nos llevó un siglo a entender con Gardner y con todos los grandes que han estudiado que tenemos inteligencias múltiples, que no hay una sola y que además tenemos que trabajar en forma cooperativa. Y yo creo que la reingeniería de la escuela, justamente el doctor Tedesco, que ayer que falleció, deberíamos hacer un homenaje porque es
gran pensador de la educación, fue uno de los pioneros que habló justamente del tema de educación y las tecnologías, ¿verdad? Y él junto con otros, como el doctor Filmus, también decían de que tenemos que definitivamente crear un nuevo tipo de escuela, porque esta escuela no responde a las necesidades sociales, ni a ese mundo de tecnologías, no responde. Si yo quiero, todavía yo escucho increíblemente que la motricidad fina solo se desarrolla en un cuaderno de doble raya y que los niños es fundamental que sepan las letras y que aprendan caligrafía y ortografía. Yo no sé en qué mundo cree la gente que va a vivir en el 2030. ¿Qué va a importar cómo es mi caligrafía y mi ortografía? Si para eso ya van a haber una cantidad de máquinas que van a suplir eso, ¿verdad? Lo que sí va a importar es justamente lo que usted dijo, definitivamente creo que lo único que la escuela va a enseñar por las investigaciones que se han realizado y por las que yo participé, es que la escuela lo único que va a desarrollar es la competencia justamente de tolerancia al otro, de saber trabajar en grupo y con otro, distinto a mí, ¿verdad? Porque si yo no logro hacer eso, no voy a sobrevivir justamente en el 2030. Si no sabemos trabajar en equipo, es imposible que yo sobreviva solo, justamente. La esencia del ser humano es un ser social, como decía Aristóteles, ¿verdad? Por tanto, si somos seres sociales, necesitamos de otros. Independientemente que a mí me guste su oreja, que me guste su voz, que tenga el pelo largo, que no sé, se vista como lo que fuere, no importa eso. A mí lo que me llama la atención es que si no podemos resolver el bullying brutal que hay en la escuela, que está dado por la absoluta intolerancia que tienen los niños, que en realidad son producto de nosotros, ¿verdad? Nosotros nos volvimos intolerantes en este tiempo, seres absolutamente incapaces de pensar que yo tengo que entender al otro para tener identidad yo, ¿verdad? Y si yo no entiendo que hay un otro distinto a mí y que yo soy en tanto el otro, no sé de qué educación nos estamos hablando. Por eso es que, usted conocerá el modelo jesuita que se está aplicando en Horizonte 2020. Ellos tienen un modelo donde se está aplicando en Barcelona, donde los niños, lo que hacen los niños y niñas en la escuela es relacionarse independiente, no hay más grados, no hay más evaluación tampoco, porque la evaluación es la que llevó a la competencia. Si yo tengo primeros alumnos, la pregunta es, los otros son bobazos, no entienden, no son tontos. No. Si vamos acá, otra vez todos tenemos inteligencia diferente, por tanto yo no puedo calificar a nadie, ¿verdad? Y si la educación actual está basada solo en calificar y en un producto que es que yo soy 5, yo soy 4, yo soy mejor alumno, yo soy abanderado, si todavía no basamos en eso, que es el siglo XIX, vamos a continuar matándonos porque yo pienso que no sé, si no entiendo que tenemos que la diversidad es lo que nos caracteriza a los seres humanos y que el ser diverso es lo más maravilloso que hay, porque si todos somos iguales seríamos súper aburridos, sería el mundo, ¿verdad? Creo que eso solo es lo que va a hacer posible el espacio escolar, que yo comparta con otro y aprenda de otros. Tampoco es cierto ese tema de que porque tiene tecnología no comparte. Nosotros hicimos una investigación justamente de la XO, de una computadora por niño, en un departamento en Cordillera, donde justamente vimos que la solidaridad era una de los valores más importantes que desarrollaban ellos, porque ellos se mueren por compartir con sus compañeros lo que ellos acaban de descubrir, pero el maestro es el que no le permite, porque tiene que estar callado en silencio y mirándole solo al maestro, y el maestro le evalúa, ¿verdad? Entonces, en ese sistema
si continuamos con ese sistema, acá la mayoría que creo que somos educadores, estamos matando la posibilidad de lo que usted acaba de decir. Perdón. No, muy interesante. Sabes que hay un sociólogo que se llama Jeremy Rifkin, ¿sí? Que dice exactamente parte del mismo fundamento que ha señalado. ¿Sí? Tenemos una escuela anacrónica de un mundo que ya cambió, ¿sí? Para un mundo que ya cambió. ¿Sí? Y lo dice a nivel generalizado. O sea, uno lo que encuentra en los modelos educativos que están trabajando sobre propuestas mucho más revolucionarias, como la que ha señalado Gardner, o como la que les comentábamos ayer, por ejemplo, con el video que presentamos de Ken Robinson, de entrevista autor del libro El Elemento, un libro bellísimo, bellísimo. Él en este momento es un asesor ya para varias propuestas educativas en el Reino Unido, por ejemplo, donde lo que se parte es del reconocimiento de las potencialidades del otro y trabajando la diferencia, ¿sí? No competitiva entre las capacidades de las personas. ¿Qué pasa cuando no se desarrollan estos lazos de solidaridad y estos lazos de relación con los demás? Una de las manifestaciones es la baja tolerancia al fracaso. O sea, estamos, por ejemplo, hace poco hubo un congreso, bueno, hace unos 3 años hubo un congreso de psicología en Colombia, y los psicólogos llegaron a plantear que la alta incidencia de suicidios en adolescentes, ¿sí?, estaba relacionado con la baja tolerancia al fracaso. Cualquier cosa podía ser un fracaso para ellos, ¿viste? Entonces se magnificaba el fracaso porque, por ejemplo, el celular no les funcionaba, o los tenis no tenían, no les habían comprado los que eran, ¿sí? Cosas de ese estilo. Entonces, la escala de valores personal, ¿sí?, está absolutamente distorsionada y no tiene relación con la escala de valores, digamos, de los intereses de una sociedad, de una comunidad, de sus propios pares. Y desde ese punto de vista, pues había una crisis. Le pasó, por ejemplo, una pequeña anécdota, un compañero, un colega mío, tiene un hijo de 14 años, ¿sí?, muy brillante, muy inteligente, ¿sí?, y el niño se ha tirado de un 5.º piso, ¿sí? No se mató de milagro, ahí sí, si existe el milagro, ese fue uno, cayó de pie por un lado, se volvió una nada la pierna, no se mató, y entonces va el papá a preguntarle qué estabas haciendo, y dice, no, estaba haciendo un experimento social, ¿sí? Un experimento social, él tirándose de un 5.º piso. ¿Cuál experimento social? Él quería construir una imagen, ¿sí?, que era capaz, porque recibió, el papá empezó a indagar y encontró que había dicho a sus compañeros que él se iba a suicidar, que le dieran ideas, ¿sí? Y lo peor, los compañeros estimulaban con comentarios, ¿sí? Entonces, él en este momento es un héroe que sobrevivió, ¿sí? Y mi compañero, pues, desafortunadamente, piensa que su hijo sigue siendo muy inteligente, pero es que el problema ya no es de inteligencia, el problema es no logra construir valores de relación con los demás, consigo mismo, ¿sí? No tiene un sentido de lo vital, ¿sí? De modo que el problema ya no son únicamente tener capacidades científicas, sino tener capacidades con los demás, de relacionamiento, de afecto, y nos toca pensar en otras estrategias, algunas ya conocidas, pero ahora tenemos que reinventarlas aprovechando los nuevos escenarios de la ciencia y la tecnología. Yo creo que aquí no podemos pensar por fuera de eso ya, creo que eso es vital, ¿sí? Y me parece muy, muy interesante lo que has señalado, ¿sí? Este pensador Rifkin, que ha trabajado sobre perspectiva del petróleo, sobre perspectiva, digamos, él anticipa la economía del hidrógeno, tiene un libro que se llama La economía del hidrógeno, donde señala que nos vamos hacia economías donde los sistemas tecnológicos sean un poco más, menos concentrados, porque van a estar basados en otras tecnologías, y anuncia el fin de la era de los combustibles.
basados en el petróleo, pues dijéramos, interviene también en otros campos planteando la educación, cómo está anacrónica frente al mundo que nos está enfrentando. Profesor. Buenas tardes. Hola. Mirta Alfonso de Silvero, coordinadora del Departamento de Gestión de Riesgos de la Universidad Columbia del Paraguay. Y en su excelente disertación usted hablaba de un mundo complejo y de un mundo ambiguo. También mencionaba el cambio climático. Y yo pienso que el tema de la tecnología, el tema de estar conectados, permite que estemos en una sociedad igualitaria, porque las informaciones se han democratizado. Entonces se nos da esa posibilidad de compartir saberes que anteriormente era muy difícil porque era caro comprar un libro o la gente mezquinaba mucho. Hoy en día creo que eso se ha liberado un poquito y me alegro por ello. Quiero compartir que estamos realizando una investigación-acción con estudiantes de la carrera de turismo dentro de un proyecto denominado Small Grant con el apoyo de USAID, OSDA, y los jóvenes entusiasmados, los jóvenes preguntan y dicen: profesora, tenemos encuentro este sábado, tenemos visita el domingo. Para ellos no existe diferencia entre un día de clase, un sábado, un domingo, un feriado. ¿Por qué? Porque están entusiasmados. Entonces se construye ese conocimiento a través de la investigación-acción. Justamente estoy acá con la coordinadora metodológica, la parte de investigación, y realmente es hasta maravilloso ese encuentro que se tiene y esa construcción, porque los jóvenes tienen lo que nosotros los adultos ya no tenemos, la vitalidad. Entonces como que ellos son el motor que te llevan adelante, y realmente ese modelo de investigación que usted mencionó es muy interesante, muy importante, y esa posibilidad de compartir con los colegas, de aprovechar la experiencia de otros, porque hoy en día ya no hace falta reinventar la rueda. Ya hay personas que lo hicieron anteriormente y las sugerencias de los errores que ellos tuvieron, bueno, nosotros ya no lo volvemos a cometer. Entonces, realmente yo pienso que estos encuentros y este compartir experiencias es maravilloso y agradezco la oportunidad de ello. Gracias, profesora. Michel Serres es un filósofo francés moderno, pues todavía vive, no tiene muchos años. Dice que estamos viviendo la generación pulgarcita. ¿Sí? Pulgarcita porque está todo el tiempo en función de mover los pulgares, ¿sí? Mandando mensajes, escribiendo, etc. Y que esa generación promete muchos cambios, cosas muy interesantes. Esa generación ha permitido desbloquear una cantidad de tabús, etc. Yo estoy completamente convencido de lo mismo. Tenemos que darle incluso los profesores más sentido. Me gusta mucho eso que ha señalado del entusiasmo de los chicos en el proyecto. ¿Sabes por qué? Porque lo veíamos ayer con los compañeros de la cátedra. Uno de los frases más decisivas que aparecen en el estudio comparativo de jóvenes iberoamericanos sobre las vocaciones científicas, ¿sí? A partir de una encuesta que se realizó en varios países de América Latina, lo primero que dicen es que los profesores enseñan una ciencia muy aburrida. ¿Sí? Para ellos la ciencia es aburrida y directamente culpabilizan, con toda razón, seguramente, a los docentes. De modo que dijéramos, trabajar contra el aburrimiento es una vez importante, ¿sí? Mucho más cuando ya sabemos que los sentimientos inciden muchísimo en el aprendizaje de ciencias. Antes no, antes lo pensábamos que eso era cuestión de la razón. La ciencia es sinónimo de la razón y lo que tenemos que es aprender, ¿sí?, ciertos procesos basados en la lógica y la razón, porque la verdad es objetiva. Pero ahora resulta que la verdad no es tan objetiva, la verdad es una construcción social, ¿sí?,
y que además de eso intervienen los sentimientos, las emociones, ¿sí?, para el aprendizaje de las ciencias. Yo creo que aquí es fundamental, ¿sí? Y eso es lo que mantiene el entusiasmo, ¿sí?, y mantiene la vitalidad y mantiene el deseo, la pasión por seguir estudiando más adelante alguna asignatura de ciencias o cualquier otra cosa, cualquier otro campo académico. Pero independientemente de eso, todos los ciudadanos de alguna manera estamos enfrentados, estamos relacionados con los temas de ciencia y tecnología. Bueno, no sé si... Tenemos una última consulta. Sí, buenas tardes. Yo soy Patricia, yo soy licenciada en Marketing en la Universidad Católica y de repente me toca trabajar mucho con personas que de repente tienen miedo al cambio tecnológico. De repente me doy cuenta que existe todavía esa brecha digital, esa brecha tecnológica en las personas. Tienen miedo a, por ejemplo, usar una agenda electrónica. Tengo el caso de mis papás que siguen todavía con su agendita y siempre anotan todo y todos los días ojean para ver qué tienen. Entonces, mi consulta es, ¿cómo romper esa brecha que existe? O sea, ¿cómo eliminar ese miedo al cambio para que justamente los habitantes de una comunidad puedan ser partícipes de un cambio positivo dentro de la comunidad? Pues tu pregunta es muy complicada, muy complicada, pero te quiero decir lo siguiente. Pasa un poco como la preocupación de si con las nuevas tecnologías, con el libro electrónico desaparece el libro, digamos, impreso. Y lo que se ha visto es que no desaparece. Tu padre puede seguir trabajando con la agenda, digamos, de papel, pero podrías invitarlo a que intente aprender también con esta agenda, no para que reemplace la otra, porque allí es donde aparece el temor, la pérdida, porque eso hace parte de mi propia vida. ¿Sí? Yo, por ejemplo, yo uso la agenda de Google, ¿cierto? Pero también uso la agenda en papel. Hay cosas que no las puedo fijar, ¿sí?, en la agenda electrónica. Es demasiado pequeño el espacio, en cambio yo necesito aquí rayar las ideas. Yo les decía a los estudiantes de la cátedra que cuando uno está escribiendo uno se traza una estructura para hacer algún documento. Yo nunca puedo hacer la estructura en Word, yo tengo que hacer en papel. Ya cuando lo hago en papel encuentro la forma, ¿sí?, y empiezo a escribirla, pero cuando empiezo a escribir ya no puedo escribir a mano. Antes sí escribía a mano y escribía cartas a mano, ¿sí?, muchas cartas. Yo me encantaba escribir cartas, ya no escribo cartas. Uno manda WhatsApp, es terrible, pero eso es un porcentaje miserable, mínimo, frente a la comunicación. Lo importante no es desaparecer el pasado, sino incorporarlo y darle sentido, porque en últimas es la existencia de las personas lo que vale, ¿sí? Y hay que dotar las tecnologías que vamos incorporando, pero a nuestros valores, a nuestros tiempos, etc. No nacimos, en nuestro caso, no en el tuyo, no nacimos en el mundo digital, ¿sí? Me imagino que para un chico es muy aburridor. Acabo de publicar un par de libros en Colombia para un contexto de una localidad relacionados con un proyecto que se llama El Colegio a la Comunidad, Manual del Docente, y El Colegio a la Comunidad, Manual del Estudiante. Es un librito impreso y lo llevé para los estudiantes de áreas para que ellos rayen, para que escriban, ¿sí? ¿Y sabes de dónde pude encontrar como muchas de las ideas gráficas allí? Mirando lo que no miraba, mirando páginas de redes sociales, de cómo en redes como Pinterest, en redes llenas de los pelados decoran y hacen sus cosas, sus cuadernos, le ponen colores, se toman fotos con su estructura. O sea, me di cuenta del mundo iconográfico del chico, yo no lo tenía claro. ¿Sí? Pero es entrar un poco en ese contexto, que tu papá no necesariamente sustituye
No, que además no se incorpore la otra sería. Es una posibilidad. Ahora, todo tiene su tiempo. Ya uno ve las abuelas mandando mails, ¿sí? Se defienden completamente con Skype perfectamente. Tengo una tía de 80 años y maneja sus redes sociales todos los días, ¿sí? Esos mundos antes no existían, ya ahora existen, coexisten. ¿Sí? Igual sigue siendo una persona ya de mucha edad y con muchas cositas, pero da lo mismo, está incorporada de alguna manera enganchada al mundo digital.